Pues bienvenidos sean todos a este culto de capilla, este 15 de octubre del 2020. Esperemos que se sientan bien. Dios los bendiga, familia Lacey. Vamos a iniciar en esta tarde. Pues les damos la bienvenida. Esperemos que hayan tenido sus clases y que las que les falten, pues estén de la mejor y que las puedan tomar. Vamos a tener la lectura bíblica. Le voy a pedir a mi hermano Roberto de primer año. Ahí va a estar en la lectura en 1 de Timoteo 4, del 6 al 11. ¿Me escuchan? Excelente. 1 de Timoteo 4, del 6 al 11. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Es 1 de Timoteo, hermano. Creo que estabas en segunda, Roberto. Perdón, me equivoqué. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Amén. Así vamos a hacer una oración por el hermano que va a traer la palabra en esta tarde. Y también vamos a orar por el hermano Malanchi, por la familia, por su familia más que nada. Oremos, hermanos. Señor, agradecemos este día, tus bendiciones. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres fiel para con cada uno de nosotros, de tus hijos, Señor. Pongo en tus manos, Señor, a la familia de nuestro hermano Malanche, Señor. Sabemos que acaba de fallecer su tía. Es una situación difícil, Señor, pues la separación de un ser querido. Es doloroso, Señor, aunque quizás sabemos que pues vamos a estar con usted allá en el cielo, Señor, pero pues este momento es doloroso y ponemos en sus manos a toda la familia. También, Señor, ponemos en sus manos al predicador de esta tarde, Señor, que va a traer la palabra, que va a exponer la palabra, Señor. Le pedimos que tú, Señor, use su boca, use sus labios, Señor, que todo lo que Él quiera transmitir, Señor, sea lo que usted ha puesto en sus manos, Señor. Bendícelo, cuídalo, Señor, y pues, Señor, lo ponemos en tus manos. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así le damos el tiempo a nuestro hermano Rogelio para la predicación de esta tarde. Perdón, hermanos. Gracias. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí, ok. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar una vez más para compartir la palabra de Dios en este día. Y una vez más, pues sean todos bienvenidos a este tiempo en el que dedicamos para el estudio, para la devoción de la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy pues voy a estar compartiendo este mensaje de la palabra de Dios que hemos titulado Objetivos para el desarrollo de un ministerio eficaz. Y como lo acaba de leer nuestro hermano Roberto, nuestra lectura estará basada en 1 a Timoteo, capítulo 4, del 6 al 11. Y pues sabemos, mis amados hermanos, que la tarea que tenemos por delante
no es fácil. Sabemos que la tarea que tenemos por delante todavía requiere que nosotros estemos preparados, estemos capacitados cada día, y es por eso que he pensado en este mensaje que va a estar enfocado absolutamente en la carta a Timoteo. Entonces, en el contexto de esta carta, hermanos, vemos que el apóstol Pablo le da ciertas recomendaciones al apóstol, a Timoteo, perdón, como buen ministro. Lo que el apóstol Pablo hace es resaltar y recalcar la importancia que tiene que seamos presentados como buenos ministros delante del Señor. También le da a Timoteo algunas instrucciones acerca de cómo vivir en medio de todas esas falsas doctrinas que se estaban desarrollando en la iglesia de Éfeso, que es a quien le dirige la carta, a la carta a la iglesia de Éfeso, donde Timoteo está siendo instalado para ser el pastor de estas congregaciones. Le da instrucciones acerca de cómo evitar las falsas enseñanzas, aunque específicamente no le dice cuáles, solamente le dice que rechace todas las fábulas que están en ese momento y que también tenga cuidado con los cuentos, ¿no? Por ahí que andan las mujercillas, así lo dice, las viejas andan enseñando estas fábulas. Sin embargo, hermanos, pues no nos da más indicadores acerca de qué doctrinas son las que estaban enseñando. ¿Qué más es lo que enseña el apóstol Pablo a Timoteo en esta carta? Pues vamos a ver un marcado contraste entre los mitos, las leyendas y cómo se debe de vivir piadosamente. Así le dice el apóstol Pablo a Timoteo ahí en el segundo capítulo, versículo 10, ya que esto tiene un valor inmenso para la vida presente y para la vida eterna. Y también es algo también para nosotros. La carta del apóstol Pablo a Timoteo, aunque bien está dirigida a Timoteo, pues también está dirigida para nosotros, para nuestros días. Y bien que será necesario poner atención a la palabra de Dios. Entonces, en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, es muy minuciosa acerca de y va a haber una como combinación entre la doctrina, la sana doctrina y la práctica de la vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo constantemente le va a estar diciendo a Timoteo, pero tú ten cuidado con esto, pero tú no hagas esto, pero tú dedícate a esto, entre otras cosas, pues la enseñanza de la sana doctrina. Pero vamos a ver que para enseñar la sana doctrina y para vivir decorosamente o vivir piadosamente, primero necesitamos nosotros observar la palabra de Dios para ser nosotros quienes absorbamos las doctrinas, la sana palabra, la sana enseñanza para nuestra vida y entonces poder ejercitarla hacia la iglesia, según lo vemos ahí en la carta a Timoteo, las cartas a Timoteo, porque en realidad son dos cartas. Además le exhorta que tiene que cuidar su vida personal, como se espera de todos los pastores, como se espera de todos los misioneros, como se espera de todos los creyentes y de todos aquellos que de alguna manera sirven al Señor Jesucristo, sirven a Dios y sirven a la iglesia. Recordemos pues que el apóstol Pablo va a estar hablando acerca de esto. Y por último, mis amados hermanos, así que este contraste que vamos a ver muy marcado va a ser entre lo que es la sana doctrina o la doctrina de la fe, las doctrinas. Y pues, sin más preámbulos, hermanos, entonces pasamos a nuestro primer objetivo. En este mensaje, hermanos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver entonces, vamos a encontrar objetivos que debemos procurar, para obtener un mejor desempeño en el ejercicio de nuestro ministerio pastoral. Así lo he visto en esta ocasión. Y como dice la palabra de Dios ahí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido por la palabra de la fe. Y sigue el versículo. Pero lo que quiero destacar aquí, mis amados hermanos, entonces es la palabra nutrido de la fe. Aquí el apóstol Pablo utiliza una palabra que es pistis, que es fe.
Entonces el apóstol utiliza esta palabra, y aquí en el Nuevo Testamento vamos a ver nosotros que la palabra fe la utiliza el apóstol Pablo como fidelidad, que es lo que se espera, ya lo dijimos, de cada pastor, de cada misionero, de cada creyente, de cada uno de los que de alguna manera servimos a nuestro Señor. Y un aspecto que vale mucho la pena y que es el que yo quiero recalcar en este momento es la de la nutrición espiritual. Como el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo en este versículo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Lo leemos en 3, 16 y 17. Útil para enseñar, para la reprensión, para la instrucción en la justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es que la manera, y nos lo dice a nosotros, que la manera en que vamos a estar perfectamente nutridos ha de ser con la palabra de la fe, con la palabra de verdad, con la palabra, con las sagradas escrituras. Y es la única manera, mis amados hermanos, que vamos a poder llegar a esa madurez. Recordemos que la palabra perfecto tiene que ver con madurez. Y por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que estar preparado con la palabra de la fe, con la palabra de verdad. Y solamente a través de las Sagradas Escrituras es que podemos lograr a esa madurez que necesitamos. Entonces, esta expresión del apóstol Pablo en el contexto, aunque va dirigido solamente a Timoteo, en ese contexto también es aplicado para nuestros días y obviamente para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque solamente las Sagradas Escrituras son las que tienen el poder divino para prepararnos a nosotros y para llevarnos a esa madurez que Dios espera de nosotros, de cada uno de los creyentes para la vida cristiana. Solamente las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, van a poder hacer al hombre útil para toda buena obra a través de esta nutrición que nosotros necesitamos cada día estar absorbiendo de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras además nos van a corregir a nosotros cuando andemos mal en alguna enseñanza, cuando andemos mal en alguna instrucción, cuando andemos mal en alguna doctrina, pues la palabra de Dios es la que nos va a corregir a nosotros para poder hacer esas enmiendas y poder ser mejores ministros eficaz en el ministerio. Entonces el apóstol Pablo siempre le va a estar diciendo, recordando a Timoteo, unos hacen esto, los falsos maestros hacen esto, los falsos maestros predican esto, pero tú haz esto otro a través de las Sagradas Escrituras. Entonces el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo la importancia que tienen las Sagradas Escrituras para su momento y también para nuestro tiempo, mis amados hermanos. El origen, pues el origen es divino, por eso es poderosa la palabra, por su origen, porque es de la palabra de Dios. Y lo que el apóstol Pablo le dice en esa frase en donde dice, un buen siervo de Jesucristo, aquí es muy importante la palabra que está utilizando, porque el apóstol Pablo está utilizando la palabra siervo, que en el griego es diáconos, significa ministro, servidor o bien ayudante de alguien. Y si pensamos en todo esto que significa, o todo esto que daría una gran connotación acerca de que nosotros somos siervos de Jesucristo, somos ayudantes de Jesucristo. En realidad, a quien le rendimos cuentas es a Él le hemos de rendir cuentas, mis amados hermanos. Es por ello que tenemos que tener este cuidado de nutrirnos perfectamente de la palabra de Dios. Nútrete pertinentemente, nútrete perfectamente de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo va a subrayarle esto a Timoteo, que ha sido nutrido en la palabra de la fe. Amén. Y cuando le está recordando a Timoteo que ha sido nutrido por la palabra de la fe, yo encuentro tres cosas así rápidamente que vamos a ver. La herencia familiar en 1 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida,
la cual habitó primeramente en tu abuela, Loida, y luego en tu madre Eunice. Ahí encontramos donde él estaba recibiendo esta sana enseñanza, esta nutrición espiritual, pues a través de la familia, y yo le pondría ahí la herencia familiar. También encontramos, por ejemplo, la herencia del legado apostólico, ¿verdad? Dice ahí en 2 Timoteo 3, del 15 al 16. La herencia, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que lo que has aprendido desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, la cual puedes hacer sabio para la salvación por medio de Cristo Jesús. Y la siguiente es la herencia eclesiástica. En Hechos 16, del 1 al 2, ahí lo encontramos, mis amados hermanos. Entonces el apóstol Pablo va a hablarle acerca de esto a Timoteo. El siguiente aspecto, mis amados hermanos, que debemos procurar como creyentes, como servidores de Dios, es la nutrición, utilizar el ejercicio permanente. Es el segundo objetivo que debemos buscar, mis amados hermanos. ¿Para qué? Pues para que podamos servir a nuestro Dios, servir en el ministerio con eficiencia. Ejercítate para la piedad. Entonces veíamos ejercítate para la piedad, ejercítate permanentemente, como lo leemos ahí en 1 Timoteo, en estos 2 versículos, en donde dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida, de la vida presente y de la vida venidera. Por eso, mi amado hermano, ejercítate para la piedad. Hermana, ejercítate para la piedad, porque es la manera en que nosotros vamos a dar testimonio del Señor Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ejercitarse es entrenarse, ejercitarse es habituarse, es ejercitar los hábitos de Jesús también. El apóstol Pablo entonces le va a recomendar a Timoteo en esta carta, o le recomienda a Timoteo que se ejercite para la piedad, que no haga caso a las fábulas, que no haga caso a los cuentos. Se dice que en aquellos días, igual quienes se dedicaban a la enseñanza y a la crianza de los hijos, pues eran las abuelas, ¿no? Además de las mamás, las abuelas, y a menudo contaban historias o cuentos a sus hijos. Bueno, en eso es en lo que no tenía que dedicarse Timoteo. A eso es a lo que no tenía que dedicarle mucho tiempo, y de hecho no tenía que enseñar acerca de eso, ¿no? La recomendación del apóstol Pablo es que Timoteo debe de ejercitarse en diferentes disciplinas para ser una persona piadosa, como corresponde, dice en el capítulo 2, versículo 10, como corresponde a todas aquellas personas que confiesan o proclaman ser temerosas de Dios. Ejercítate permanentemente, es decir, ejercítate en la piedad. Cada creyente debe vivir como una persona caracterizada por un correcto comportamiento. Para ello, pues mis amados hermanos, debemos implementar oportunamente el mentoreo en nuestra vida, seas misionera, seas misionero, seas pastor, todos los creyentes debemos implementar el mentoreo en nuestra vida. Debemos tener un Timoteo, y debemos de tener también un Pablo. Amén. Entonces, el verdadero ejercicio es la labor y el esfuerzo espiritual o para la obra del ministerio. Noten cómo dice en el capítulo 4, versículo 10, todo lo que estamos hablando es en Timoteo, que por esto mismo trabajamos y sufrimos. Más adelante en la lectura que hicimos, en el versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos, porque esperamos en el Dios viviente, que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, nuestro tiempo es pertinente valorar estas palabras, mis amados hermanos. Es necesario que le pongamos atención a la palabra de Dios, no permitir que el deseo de vernos bien sobrepase el deseo de vivir conforme al Espíritu Santo, de vivir piadosamente, de ejercitarnos espiritualmente. Amén. Muchas veces el deseo de tener buena apariencia
contribuye a una actitud ególatra y nos lleva a desperdiciar tiempo que debemos ejercitar para nosotros ejercitarnos permanentemente en la palabra de Dios y en los hábitos de Jesús. Y finalmente, mis amados hermanos, el apóstol Pablo entonces le enseña a Timoteo acerca de la piedad, y tiene que ver con la repercusión más allá de la vida presente, como lo vemos en el versículo 10, en el capítulo 1, versículo 16. Para ejemplo de los que han de creer en Jesucristo, para vida eterna, cosa que no sucede con el ejercicio corporal. Entonces, mis amados hermanos, en este mensaje de la palabra de Dios, pues hemos encontrado o hemos estudiado, hemos visto entonces que debemos nosotros vivir conforme a la palabra de Dios. Hemos visto que nosotros debemos ejercitarnos. Hemos visto que debemos de vivir piadosamente. Amén. Utilizar la nutrición pertinente. Utilizar el ejercicio permanente. Es decir, ejercitarnos para la piedad. Mis amados hermanos, es mi deseo y es nuestro deseo que la palabra de Dios haga eco en nuestras vidas y nos ayude a ser cada día conforme a la estatura del varón perfecto. Que Dios nos bendiga, hermanos.